Hola, mi nombre es Nayeli y pues les hablaré acerca de las tareas que se vi durante esta unidad del tercer parcial. Es de la materia de Derecho Fiscal, soy de la unidad de Inés Zaragoza y la maestra la da el doctor Ismael Cruz Bonilla. Hola, mi nombre es Nayeli. ¿Qué era el impuesto empresarial a tasa única, el IETU? Pues esto es un impuesto que es de carácter directo, que gravaba los ingresos derivados de actividades empresariales, prestación de servicios y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. ¿Quiénes eran los sujetos obligados al pago del IETU? Estaban las personas físicas con actividades empresariales, las personas morales residentes que están en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. ¿Cómo se determina la base del IETU? Están los ingresos grabados, en las deducciones autorizadas y la base del IETU. ¿Cuál era la finalidad del impuesto a los depósitos en efectivo, el IDE? Pues esto era combatir la evasión fiscal, grabando determinados depósitos en efectivo que eran realizadas por las instituciones financieras para que ellos puedan identificar los ingresos que pues no eran declarados ante las autoridades fiscales. Esto además servía como un mecanismo de control para que puedan fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Por qué es importante estudiar el IETU y el IDE si estos ya no están vigentes? Pues esto, aunque el IETU y el IDE ya no estén vigentes, pues es importante estudiarlos porque a nosotros como los administradores nos ayudan a comprender la evolución del sistema tributario. También conocer las reformas fiscales y entender cómo funcionan el Estado para combatir la evasión fiscal y pues así fortalecer la recaudación de impuestos. ¿Qué se entendía por ingresos grabados en el IETU? Los ingresos grabados son aquellos efectivamente cobrados por los contribuyentes como consecuencia de la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que pues esto es el arrendamiento. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia existe entre un ingreso grabado y un ingreso exento? Pues el ingreso grabado genera la obligación de pagar impuestos, mientras que el ingreso exento no genera esa obligación porque ya que la ley pues no libera del pago del impuesto. ¿Qué eran las deducciones autorizadas? Estas son las erogaciones necesarias para que se pueda realizar la actividad económica del contribuyente y para que la ley permita estar pues, de los ingresos grabados. ¿Cuál era el criterio principal para reconocer los ingresos en el IETU? Pues lo principal era que el flujo de efectivo, lo que esto significa que el ingreso se reconocía únicamente cuando el contribuyente recibía el pago, sin importar la fecha en que se hubiera emitido la factura. ¿Por qué es útil estudiar el IETU si ya fue abrogado? Pues aunque el IETU ya no está vigente, estudiarlo es importante ya que nos permite comprender cómo ha evolucionado el sistema tributario mexicano, entenderlo pues las reformas fiscales y fortalecer el conocimiento sobre los principios que actualmente se aplican en impuestos como el ISR y el IVA. ¿Qué era una deducción autorizada en el IETU? Esto era una erogación indispensable para obtener ingresos grabados y que debían cumplir requisitos establecidos en la ley para ser procedentes. ¿Qué requisitos debía cumplir una deducción? Algunos de los requisitos son que deben estar efectivamente pagados, contar con CFDI y estar registrados en la contabilidad. ¿Qué otros conceptos podían disminuir la base o el impuesto del IETU? Está el crédito fiscal por invención de transición, el crédito fiscal previstos por la ley, los pagos provisionales efectuados, el acreedimiento permitido por la ley del IETU. ¿Qué legislación regulaba esos requisitos? La ley del IETU está abrogado por el Código
fiscal de la Federación y de manera complementaria pues otras disposiciones fiscales aplicables. ¿Por qué es importante estudiar el IETU si ya no existe? Porque es importante para el valor académico, histórico, y jurídico y profesional, ya que ayuda a comprender la evolución del sistema tributario mexicano y las razones detrás que están de las reformas fiscales. ¿Qué eran los pagos provisionales del IETU? Son anticipos mensuales del impuesto anual determinados conforme a la ley del IETU. ¿Qué artículo regulaba los pagos provisionales del IETU? El artículo 9 de la ley del impuesto empresarial a tasa única, que esta ley pues ya está abrogada. ¿Qué era el IDE? Es un impuesto federal que gravaba los determinados depósitos en efectivo superiores al monto exento, que están establecidos por la ley, con fines de control y combate a la evasión fiscal. ¿Cuál era el fundamento constitucional del IDE? Pues en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. ¿Cuándo dejaron de estar vigentes el IETU y el IDE? Ambos fueron abrogados con efectos a partir del 1 de enero de 2014 mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. ¿Qué son los impuestos estatales? Son contribuciones creadas por las legislaturas de las entidades federativas para financiar el gasto público estatal que están reguladas por la Constitución, los códigos fiscales y las leyes de hacienda de cada estado. ¿Cuál es el principal impuesto estatal en México? El impuesto sobre las nóminas, que es ISN, que grava las remuneraciones pagadas para los patrones a sus trabajadores. ¿Cuál es el impuesto municipal más importante? El impuesto predial, que grava la propiedad o la posesión de bienes inmuebles y que constituye una de las principales fuentes de ingresos propios de los municipios. ¿Qué fundamento constitucional tienen los impuestos estatales y municipales? Principalmente son los artículos 31, fracción 4, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además está la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables. ¿Por qué existen diferencias en la recaudación entre estados y municipios? Porque varían factores como el tamaño de la economía, la población, el desarrollo industrial o turístico, la actividad inmobiliaria y la eficiencia en la administración tributaria. ¿Cuál es el impuesto con mayor recaudación en Quintana Roo en 2026? El impuesto sobre las nóminas, después le sigue el impuesto al hospedaje. ¿Cuál es el principal impuesto municipal? Pues ese es el impuesto predial. ¿Qué impuesto se paga al comprar una casa? Es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el ISAI. ¿Qué autoridad recauda los impuestos estatales? La Secretaría de Finanzas y Planeación, el CEFIPLAN, del Estado de Quintana Roo. ¿Las comunidades pueden crear impuestos propios? La respuesta es no, ya que la potestad tributaria corresponde al Estado y a los municipios. Las comunidades no pueden crear impuestos propios. ¿Qué fundamento constitucional permite a los estados y municipios recaudar impuestos? Es el artículo 31, fracción 4, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de la legislación fiscal local aplicable. ¿Cuál es la principal autoridad fiscal estatal en Quintana Roo? La Secretaría de Finanzas y Planeación, CEFIPLAN, que es la encargada de administrar y recaudar los impuestos estatales, así como los de ejercer facultades de comprobación y cobro. ¿Cuáles son los principales impuestos estatales y municipales en Quintana Roo? A nivel estatal destacan el impuesto sobre nóminas, el ISN, y el impuesto sobre hospedajes. A nivel municipal, el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ISAI, además de diversos derechos por servicios y licencias.
¿Por qué Benito Juárez y Solidaridad recaudan más que otros municipios? Porque estos se concentran en una intensa actividad turística como la hotelera, comercial e inmobiliaria, lo que incrementa la base gravable del predial, el ISAI, las licencias y otros derechos municipales. Las comunidades indígenas pueden crear impuestos propios, como ya habíamos visto en la unidad pasada, pues la respuesta es no, ya que en México las comunidades indígenas no tienen facultad para crear impuestos propios. Únicamente las autoridades con competencias constitucionales pueden establecerlos. Las comunidades no pueden porque deben de acordar contribuciones comunitarias internas, pero esas no tienen el carácter de crear impuestos.